Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos ahí donde ustedes se encuentren. Gracias por acompañarnos, gracias por hacernos llegar hasta sus hogares o oficinas. Recordarles que este programa lo transmitimos ahora los lunes a las 8:30 de la noche, pero también los jueves a las 8:30 de la noche con dos temas diferentes que siempre esperamos sean de su agrado, de su utilidad. Y recuerden también que Canal 1 se encuentra en todas las compañías de cable de nuestro país y también lo pueden ver en la aplicación TD Max. Este libro que tengo en mis manos con un título muy llamativo, Manual de Contramanipulación, el escudo mental de Eren Salas, acaba justamente de lanzarse aquí en nuestro país y en las diferentes plataformas digitales y busca ser una guía de transformación holística que nos enseña a reconocer y desactivar, ojo a esta palabra, las influencias invisibles, para decirlo de esa manera, que moldean nuestros pensamientos y decisiones que tomamos en el mundo moderno. Es que siempre estamos siendo víctimas de esas influencias externas. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del libro, de los consejos que Eren Salas, la escritora, nos da en él. Una vez más aquí en Canal 1 y en este programa tenemos el gusto de presentarles a la escritora Eren Salas. Ella es formadora en transformación holística y ya tiene con 8 libros publicados, ¿verdad? Así es, ya es el 8º libro y todos dirigidos al bienestar, al desarrollo personal, a la salud. De cómo transformar nuestra vida. Así es. Porque es interesante, y tal vez ya lo hemos dicho muchas veces, pero es interesante como ver cuánta gente en el mundo sufre o no se siente bien con su vida, ¿verdad? Porque a veces es sufrimiento, a veces no me siento cómodo con mi vida o no me siento cómoda, pero como que desconocen que hay formas de salir de eso, que se puede salir de eso. Sí, siempre hay maneras para mejorar. ¿Para mejorar? Lo que pasa es que muchas veces el mundo nos bombardea con solamente aspectos negativos y eso nos quita mucho poder y mucha energía para enfocarnos en mejorar. Nos saturan de información que nos hacen ver lo que nos roba en vez de enfocarnos en lo que nos puede enriquecer como seres humanos. Y también existen muchos factores como las creencias religiosas, las tradiciones, para poner esa palabra, familiares, en donde se dice, por ejemplo, vamos a poner el caso de las mujeres, ustedes tienen que hacer caso a esto, si se casan tienen que actuar de esta manera como se los dicen, no como ustedes piensan. Ojo, como se los indique su esposo. Sí, las creencias. Una frase que se usa mucho es el siempre se ha hecho de esta manera. A veces no se dice la frase, pero sí está grabada en la mente el que tengo que cumplir con un patrón. Un patrón para satisfacer muchas veces a la sociedad o a otras personas. Y la satisfacción personal va quedando de lado. Es que terminamos creyéndonos esa historia, ese cuento de que en efecto, para ser buenos seres humanos, tenemos que complacer a los demás. Así es. Y cuando uno lleva la vida solamente queriendo complacer a otro, llega un momento determinado en que sentimos un vacío, como que hay algo que hemos dejado pendiente. Y muchas veces ese pendiente viene del hecho de no habernos enfocado realmente en qué son nuestras metas o qué es lo que realmente nosotros queremos alcanzar en la vida. Y no necesariamente tiene que ser algo grande. Claro. Me llama la atención esta página de la contraportada del libro que dice: aprenda a pensar con libertad, decidir con calma y vivir con un propósito. Las 3 cosas yo creo que son sustanciales, son importantes en la vida de un ser humano que quiere ser de verdad feliz, ¿verdad? Libertad, tomar decisiones y vivir con un propósito. Sí, y lo importante de tomar decisiones con libertad y vivir con propósito es hacerlo desde la conciencia de que están haciendo de lo que yo realmente soy como ser humano, no de lo que me están imponiendo externamente que yo debería hacer. Actualmente muchos jóvenes se sienten perdidos porque no saben qué elegir en el camino y muchas veces se sienten perdidos porque tienen muchas voces externas diciéndoles cómo deben actuar. Exactamente, y que los aturden. Sí, digamos un educador o un padre o madre de familia pueden indicarle al hijo el camino o pueden darle consejos.
pero al final de cuentas las decisiones él tiene que aprender a tomarlas. El problema es que justamente ahí es donde empieza la situación de la manipulación, porque el chiquito o la chiquita no están tomando decisiones por sí mismas. Así es, ahora hay mucho contenido que llega a las mentes de jóvenes, niños e incluso nosotros mismos, los adultos, y contenido que está dirigido para crear como una recompensa inmediata. Entonces se nos hace la mentalidad de que todo lo que alcancemos tiene que ser como inmediato, cuando en realidad nosotros vivimos en un mundo, desde que nacemos, el primer respiro es en un mundo donde somos de procesos. Todo es un proceso, desde la gestación en el útero hasta que nacemos e incluso hasta que morimos, siempre tenemos que seguir un orden y un proceso. Y en la medida que nosotros nos queramos brincar esos procesos, ¿verdad? Como nos enseñan actualmente esa gratificación inmediata, es donde las cosas se sienten incompletas y no nos llenan bien porque hemos dejado pasos sin hacer. O sea, no podemos pretender salir corriendo si antes no hemos aprendido a caminar. Y ese proceso es lo que nos permite sentirnos plenos. Hay que enamorarse del proceso. Maravilloso. Es un proceso que nos da un aprendizaje para crecer. De hecho ahora entre las personas más destacadas en el mundo espiritual o que dan consejos en el tema espiritual, surge el tema o el término juego. La vida es un juego y hay que aprenderlo a jugar. Y dicen que entre más rápido aprendamos y más rápido sepamos salir de esas cosas que nos estancan, pues más vamos a progresar espiritualmente. Sí. Las cosas que nos estancan se nos hacen difíciles porque muchas veces las vemos muy grandes, las magnificamos. Hay que aprender a diluirlas. A veces se pueden diluir uno solo por medio de tratar simplemente de hacer un cambio, pero muchas veces también uno necesita algo que lo ayude, ¿verdad? Sí, necesita un impulso. Un impulso. Estamos hablando de las personas que terminan siendo manipuladas en la vida, pero hablemos también del manipulador. ¿Cómo surge eso? ¿Eso también se aprende? ¿O es también una forma de mostrar o esconder, por decirlo así, no tanto mostrar, esconder que yo detrás de esa manipulación que hago tengo un miedo, tengo inseguridad? Claro, los manipuladores reconocen fácilmente a las personas que tienen miedos o ciertas vulnerabilidades y se alimentan de eso. Ahí atacan. Ajá. Entonces es importante, el libro va dirigido no a cerrarse o atacar, sino más bien actuar desde la conciencia. Desde la conciencia de que esto está sucediendo y que existen estrategias y técnicas para yo detener eso, de modo tal que eso se sane para ambas partes. Es un ganar-ganar, digámoslo así. Claro. Ahí hay uno de los aspectos más importantes en la vida del ser humano, y es que cuando una relación, por ejemplo, que es de común, todos crecemos y tenemos una relación, cuando en esa relación hay uno que manipula, las cosas sencillamente no pueden funcionar. Sí. Son relaciones tipo de desgaste, porque no es una convivencia equitativa, sino que hay un desgaste de una de las partes. Una de las estrategias más importantes para sanar este tipo de relaciones es la pausa. La pausa actualmente es como un lujo, porque nadie tiene tiempo para una pausa. Y muchas veces nos hacen sentir culpables de hacer esa pausa, porque siempre se nos dice que tenemos que estar haciendo algo. Pero actualmente la pausa da una gran recompensa, y es que nos permite vernos a nosotros mismos. Lo cual cuesta mucho. Sí, sí, la verdad que mirarnos hacia adentro cuesta mucho. Sí, entonces todo se hace para evadir el vernos. En la medida que nosotros nos podemos ver, podemos detectar. En la medida que podemos detectar, podemos dudar. Y en la medida que podemos dudar, podemos hacer cambios. Pero si siempre vamos como en automático, sin hacer esas pausas, nunca le damos tiempo al proceso natural de nuestro cerebro a hacer los cambios que necesita.
Claro. Usted habla del mito de la no manipulabilidad. Ya no puede mencionar la palabra manipulabilidad. En el sentido de que una persona tal vez diga, no, no, a mí nadie me manipula, a mí nadie me maneja, pero ya está dando una señal de que sí hay una manipulación. Claro, en la medida que uno diga que nadie lo manipula, es una señal muy certera de que sí está siendo manipulado, porque las manipulaciones actualmente son muy sutiles, son en cosas muy, muy sutiles. Un ejemplo muy sencillo es cuando usted entra, por ejemplo, a un supermercado y usted entra a comprar algo, digamos, hablando de algo así sencillo, y normalmente usted no solamente compra lo que iba a comprar, sino compra otro montón de cosas, porque el supermercado está diseñado para que usted haga eso. Y usted dice, mira, entré y compré un montón de cosas que supuestamente no necesitaba y las compré. Exactamente. Por eso dicen que incluso que no hay que ir con hambre a comprar. Sí, y así también con comparaciones. Hay muchas estrategias que le ponen, por ejemplo, a usted un paquete más pequeño, más caro, y el más grande casi que al mismo precio. Entonces dice usted, me conviene más el grande. Pero todas esas, y hay un ejemplo muy claro, ¿verdad? Como cuando uno va a ver una película, sí, que están las palomitas de maíz y casi que la más grande vale igual que la más pequeña. Nada de eso es casualidad. Todo está planificado. Sí, usted se refiere en este libro a la anatomía de la influencia moderna, y me llama mucho la atención porque es un tema muy, muy, muy común que nadie analiza. Vamos usted puso ese caso del supermercado, ¿verdad? Con los estímulos que tienen que ver con los colores, que a veces dicen, le ponen un cierto color a un producto y ya por la vista entra el deseo mío de consumirlo, o probarlo, ¿verdad? Sí, sí. Y también hay manipulación en otros sentidos, en lo político, yo recuerdo, por ejemplo, en la pandemia, que cuando de repente las autoridades decían, bueno, vamos a reabrir tal cosa, vamos a reabrir gimnasios, para poner un caso, la gente más bien se enojaba. Sí. Porque ya había en ellos una programación que decía, no tenemos que salir. Todos los manipuladores son expertos en manejo del lenguaje. Eso es así, y ese lenguaje se maneja de maneras muy sutiles que conectan. Y en la medida que usted conecte con un determinado lenguaje, entonces usted logra que las personas actúen de una determinada manera. Existen muchísimas estrategias para manejar eso en el mundo, ¿verdad? Tenemos casos de muchos dictadores que con su lenguaje han movido masas y los han llevado a creer cosas que al día de hoy decimos cómo hicieron eso, pero el secreto es conectar con la emoción y con las emociones básicas. En la medida que usted conecte con emociones básicas, la persona se vuelve muy fácilmente manipulable. Sí, en los mismos textos religiosos, es triste decirlo, pero aparece, por ejemplo, muchas veces la figura de un Dios que castiga o un Dios que promete, ¿verdad?, destrucción, y todos ya sabemos que es una forma de manipular, ¿verdad?, o decir, ok, vamos a ir a esta guerra o vamos a matar a nuestros enemigos porque Dios nos dice que hay que hacerlo, ¿verdad? Sí. Ayer analizaba yo, no sé si este lo quería comentar más adelante, lo de los signos nacionales, que muchos de los signos nacionales de nuestros países hablan del tema de ir a la lucha, sí, digamos, a la guerra. Que vamos a estar siempre en pie de lucha porque somos valientes y porque vamos a defender lo nuestro. Incluso en nuestro propio himno tiene esas frases, ¿verdad? Entonces uno se pregunta muchas veces, ¿por qué chocan dos carros en la calle y los conductores salen y se ponen a pelear entre ellos? Y uno no se pone a pensar que desde que somos niños estamos cantando unas frases que se nos han ido interiorizando. Claro. Y cuando nos bajamos del carro o nos ponemos agresivos y uno dice, ¿de dónde viene esta agresividad? Sí, o sea, son cosas muy sutiles. Yo recuerdo cuando niño, a los varones era más común decirnos no se dejen, ¿verdad? Ese no se dejen, usted reaccione, si le van a pegar o si le van a tener violencia, no se deje, reaccione usted también. Entonces, como dice usted, son cosas que nos van metiendo, ¿verdad? Que nos van entrenando para la vida, pero para la confrontación. Sí, y en todos estos ejemplos que hemos ido dando, lo importante ahí es la pausa. En la medida que usted conecte la pausa con la conciencia, hay un cambio, hay un clic ahí. Y ese clic es el que permite que usted ya decida por su cuenta y no
muchas veces por lo que le han ido inculcando, incluso sin darse cuenta. Muy bien, estamos llegando a la primera parte de esta entrevista, hablando hoy sobre el libro, este libro nuevo que acaba de salir, Manual de Contramanipulación, el escudo mental. Muy importante, ¿verdad? Creo que es un libro fácil de leer y con instrucciones maravillosas de cómo dejar ser el peón, oigan ustedes, dice acá, el peón en el tablero de los demás. En unos minutos después de la pausa le vamos a preguntar a Irene, la autora, dónde conseguirlo, cómo conseguirlo, así que no se vayan, vamos a volver. Y también para que ella nos hable un poco de cómo toda esta programación que hemos recibido, cómo poderla, como dicen, arrancarla de nuestra mente. Ya volvemos. Hoy estamos conversando con la escritora y formadora Irene Salas sobre su más reciente libro, lanzado precisamente hace un par de días, este manual de contramanipulación, el escudo mental. Cómo dejar de ser el peón en el tablero de los demás, cómo dejar, o más bien evitar que nos sigan manipulando en la existencia misma. Irene, hay un número telefónico para poder conseguir el libro, que lo vamos a poner en pantalla, y además díganos dónde va a estar. Ajá, me pueden escribir al WhatsApp que está en pantalla y también en Amazon. En Amazon va a estar y espero que este libro pueda estar también en versión audio. En audio. Audiolibros, que ahora está muy de moda. Sí. Ahí lo tienen, el número 8340-9561, porque además, Eren, a través de ese WhatsApp recibe mensajes para que las personas le pidan consejos a usted. Sí, ellos pueden mandar el nombre y un correo electrónico para que todos los sábados les llegue motivación y consejos. Entonces me pueden mandar a ese WhatsApp el nombre y el correo electrónico y todos los sábados les van a entrar motivaciones y consejos muy adaptados a todo lo que se está viviendo hoy en día. Bueno, en estos minutos que nos quedan del programa, Irene, vamos a hablar un poquito de cómo los seres humanos, y usted como experta, obviamente son más de 100 páginas en el libro donde explica justamente cómo salir de ese mundo de la manipulación, ¿verdad? Ese es cómo formar ese escudo. Pero hablemos un poquito de eso, ¿verdad? Y pienso mucho en los jóvenes que se están haciendo profesionales o que pronto se van a casar. Y a veces ingresan a un mundo diferente para ellos y se encuentran justamente con que sí se da esa manipulación, las relaciones se vuelven un poquito tensas, precisamente como lo vemos en esas fotos, porque precisamente hay alguien que quiere manipular. Sí, hay un método. El método que más funciona y más fácil de recordar es el método 3D. 3D. Vamos a ver. El método 3D es detenerse, detectar y dudar. Entonces, en cada situación que usted sienta que hay un robo de energía o de paz, o que usted no está yendo hacia donde quiere ir, uno tiene que detenerse, tiene que detectar qué es lo que me está afectando o qué podría ser y dudar. Por medio de la duda entra una nueva respuesta, diferente a la que hemos estado recibiendo. Si no hay duda, seguimos recibiendo la misma respuesta. Pero por medio de la duda, uno dice, ¿qué pasa aquí? Que esta respuesta que he tenido siempre no me está dando lo que yo necesito. Comencemos primero por abordar el caso de los padres de familia y los adolescentes, que es muy típico hoy, y luego hablemos un poquito de las parejas, de las relaciones de pareja. En el caso de los padres de familia, ¿cómo debe tomar este tema un padre? Porque tal vez el padre de familia quiere que a su hijo le vaya muy bien, o la madre, pero se da, ya desde ese momento se da esa situación de manipulación. Es que si usted no me llega con tales notas es porque es mal hijo o es mal hija, no me quiere, etcétera, etcétera. Sí, eso es algo común, ¿verdad? En el día de hoy. Y eso va dirigido o se da por lo mismo, ¿verdad? Porque los padres sienten presión social. Claro. Y le transmiten esa presión social a los hijos. Sí, no es que lo hagan todo con mala intención. Sí, no es todo que lo hagan con mala intención, pero vamos a lo mismo. Es el camino. Exactamente, y vamos a lo mismo. Los padres tienen que tal vez hacer un alto, detenerse, detectar tal vez por qué el hijo no está dando lo que ellos quieren que dé y dudar, o sea, eso que abre un diálogo entre ellos para llegar a buscar una respuesta distinta que pueda
enriquecer a los dos, no que vivan en un pleito, ¿verdad? De que yo necesito esto que no me está dando, y en vez de estar siempre peleando, llegar al punto de dudar qué es lo que está pasando y llegar a abrirse para obtener una nueva respuesta. Porque el manipulador de alguna forma, Eren, está totalmente desconociendo en realidad el entorno del manipulado. Quiere imponer sus propias reglas, pero no le importa si el manipulado está sufriendo o si eso no es lo que quiere o si eso no lo hace bien, etcétera, etcétera. Así es. Muchas veces el manipulador solo ve como una oportunidad de actuar automáticamente como siempre lo ha hecho. Entonces, si usted también actúa automáticamente como siempre lo ha hecho, siempre va a ser como una relación de simbiosis, o sea, se van a llevar muy bien los dos. Pero cuando una de las partes rompe el patrón, entonces la otra dice, no, ya aquí yo no puedo seguir manipulando porque esta rompió el patrón. Entonces ya el patrón no se puede seguir dando, sino que al romperlo se separa. Y al separarse muchas veces se da una nueva oportunidad, o sea, un cambio de vida, digámoslo así. Yo he conocido casos de jóvenes, digamos, que en su adolescencia suelen acostumbrarse tanto a ese tipo de manipulación. Cuando digo conocido casos, y son casos muy cercanos, de familiares. Entonces, viven ese nivel. Cuando ya se hacen grandes, ya tienen un trabajo, por ejemplo, y es triste decirlo, por ejemplo, conozco un caso, el chico rompe con la novia y la mamá llama a la novia para ver cómo se arreglan. Cosas de esa naturaleza. Sí. Se dan en la sociedad de cada rato. Sí, sí. Igual, son como creencias, ¿verdad? Creencias y patrones muy arraigados de que la madre tiene, o el padre, o los padres tienen que decidir qué es lo que es mejor para el hijo. Y no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Como le digo, es importante el diálogo, que entre ambas partes definan realmente qué es lo que conviene, digámoslo así. Sí, es muy jocoso, pero sí lo voy a contar porque es real. Hace muchos años un joven muy cercano, conocido, estaba empezando a trabajar, ya tenía una profesión, ya tenía un salario y dice, bueno, ahora quiero comprarme mi carro. Y le digo, ay sí, y bueno, ¿qué se va a comprar? Y dice, pues no lo sé, la verdad no he podido decidir, pero ya le dije a mi mamá que me lo vaya a buscar ella y que me lo escoja ella. Sí, y es real, no estoy mintiendo. Claro que se lo creo. Sí. Claro que lo creo. Es como decir, soy independiente, pero a medias, ¿verdad? Pero a medias. Una independencia ficticia, en realidad. Tengo que estar contento con las decisiones que otros toman por mí. Exactamente. Entonces, el manipulado realmente está cumpliendo el papel según el manipulador se lo puso. Así es. Se dan como que se tejen hilos. Y el manipulado va sobre esos hilos sin darse cuenta. Sin darse cuenta de que está siendo manipulado. Exactamente. La otra cosa que preocupa es el tema, que ya lo mencioné antes, pero cómo romper ese círculo en las relaciones ya de pareja cuando viene sobre todo el matrimonio. Porque siempre llega el matrimonio y siempre, desde muy jóvenes, uno ve cantidades de casos en donde siempre hay un manipulador. No vamos a hablar del género, pero siempre hay un manipulador. Y la otra persona hasta termina teniendo miedo de que su relación se termine si no hace caso. Sí, en ese caso es importante que si se está dando eso, se pueda detectar. Y al detectarlo, o sea, al detenerse, detectar y dudar, digamos el mismo método, la persona pueda escoger un camino distinto. O sea, si usted no, el asunto es ahí que si usted no permite que la duda entre, siempre nos hacen rechazar la duda. Claro. Pero la duda es importante en nuestra vida, porque si no hay duda, entonces ¿por dónde pueden entrar nuevas respuestas? Todo lo que ha rodeado a la humanidad ha nacido de la duda. O sea, si no, un científico o una persona normal, no, de la calle, digamos, no se pregunta cosas, no le llegan respuestas distintas. Claro. Los niños son ejemplos de eso, ellos todo lo dudan. Ellos necesitan estar preguntando y necesitan tener nuevas respuestas. Cuando nosotros crecemos, nos cerramos mucho a la duda, porque necesitamos la certeza para vivir y sentirnos en estabilidad.
Entonces ese es el asunto ahí, flexibilizarnos un poco. Flexibilizarnos un poco. Bueno, como ya quedan pocos minutos, pues usted acá señala, me llama mucho la atención ese tema, el escudo mental. Entonces, ¿cómo define usted un escudo mental en breves palabras? El escudo mental es ver la vida con conciencia. Ese es el verdadero escudo mental. En la medida que usted conecta su vida diaria con conciencia, o sea, que amplía sus puntos de vista, en esa medida usted puede tener un escudo mental, porque el escudo mental no se trata de encerrarnos ni de atacar, sino de caminar con conciencia. ¿Por qué? Porque no nos podemos cerrar a todo lo que nos rodea, o sea, vivimos en este mundo. Y lo que tenemos que hacer es caminar en medio de eso, pero nosotros marcando la pauta desde nuestro interior. No que nos las marquen desde afuera, sino nosotros desde adentro. San Pablo tiene una frase que dice, somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Se refiere al cambio mental, y usted aquí lo está diciendo, transforma tu mente. Tiene que haber un cambio mental, a pesar de que el manipulado, la víctima, siente a veces mucho miedo. Sí, tiene que haber un cambio mental, y el cambio mental solamente se puede dar, como le digo, expandiendo los puntos de vista que se tienen. Excelente. Bueno, Eren Salas nos acaba de regalar este nuevo libro de ella que se llama Manual de Contramanipulación, el escudo mental. Yo lo recomiendo muchísimo porque es un tema que realmente está en toda parte, en la sociedad, en las familias, en los trabajos, en los centros educativos. Recuerden el número de Eren para que ustedes puedan escribirle a ella y puedan hacer contacto, ya sea con el libro que acaba de salir o los otros que ella ha escrito, porque ya tiene 8. 8340-9561. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Marcelo. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos en el siguiente programa.